Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupe sus lugares, hermanos. Bien, pues gracias a nuestro Dios, mis hermanos, tenemos la oportunidad de acercarnos un sábado más. Y en este día sábado, pues de continuar con los estudios sabáticos. Tenemos un ciclo de lecciones con el propósito de modelar nuestro carácter. Son lecciones, hermanos, prácticas. Son lecciones que pues tienen el propósito, hermanos, de llevarnos a juicio, pero no es para juzgarnos, sino es para que cada uno de nosotros considere quién es y qué es lo que necesitamos moldear. En ocasiones llegamos a pensar que el obrero o quien está aquí al frente conoce a los hermanos, conoce algunas actitudes y pareciera, ¿verdad?, como que estamos hablando o predicando algo que conocemos de ustedes. ¿No suele pasar eso? Es que alguien le dijo al hermano que yo soy así. No, hermanos, no es el hermano, es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, el que nos conoce a ustedes, el que nos conoce a nosotros y el que nos toma a nosotros como instrumentos. Muchos de los que estamos aquí al frente reconocemos que pues aquí arriba es Dios el que nos toma y hablamos lo que Dios quiere. Así que hacemos un esfuerzo para que no tengamos una opinión personal la que estemos comentando aquí al frente, sino la palabra de Dios. Y quiero hacer este preámbulo porque la lección del día de hoy es una lección no solamente importante, es una lección complicada. Y es una lección donde cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado de lo que habla, de lo que dice o de lo que no dice. Y cuando se trata del lenguaje, pues todos participamos porque todos nos comunicamos. La lección del día de hoy es el control de la lengua. Así que es una lección complicada, no en el sentido de los conceptos, ni en el sentido de entender lo que nos trata de decir la letra, sino en el sentido de aplicarlo, hermanos. Vamos a insistir que si nosotros hoy, y no quiero decir que no digamos nuestro texto de memoria, no quiero decir que no leamos, pero eso no tiene caso, hermanos, no tiene sentido si saliendo de aquí yo no modifico ni controlo mi forma de hablar, ni la manera en la que me comunico con otros. Si sigo siendo exactamente igual, no tiene sentido. Me voy a apoyar en una cita bíblica antes de dar la lección, y lo quiero resaltar, hermanos, para que entendamos lo importante de esta y de todas las lecciones que se refieren sobre todo en particular a este cuaderno, que es cómo podemos modelar nuestro carácter, cómo podemos modelar muchas cosas que tenemos. Y en ocasiones como adultos nos han dado la idea de que ya no podemos cambiar y que nos cuesta mucho trabajo. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es verdad. El adulto tiene la capacidad de modificar y de cambiar sus conductas aún a los 50, aún a los 60 y aún a los 70 años. Habrá algunas situaciones de enfermedad o complicaciones que generen que tal vez esto cambie después de los 70, 80, pero aún en nuestra edad adulta tenemos la oportunidad y la capacidad de cambiar conductas. Ese es el propósito de la lección. Quiero dar apertura primero con 1 Corintios capítulo 13, solamente para entender que si hoy memorizamos nuestro texto, leemos y contestamos las respuestas correctamente, pero no lo aplicamos, no tiene sentido. Y 1 Corintios 13 nos da una idea para que nos demos cuenta que no tiene caso todo este estudio, hermanos, si no vamos a cambiar. Si de aquí no salimos teniendo un control de nuestra ira, de nuestras palabras, pues vamos a ver qué dice 1 Corintios 13, que no sean mis palabras, ¿estamos de acuerdo? Que sea la Biblia la que nos lo diga, la Escritura. Dice 1 Corintios 13, voy a leer solamente algunos versículos del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendimiento de todos los misterios y toda ciencia,
si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Amén. Hermanos, si venimos aquí a aprender, a estudiar y a salir con textos memorizados y con las preguntas contestadas y con una calificación de 10, pero no aplico esto en mi vida personal, de nada me sirve. Dice, aquí vengo a ser como ¿qué? Como el sonido de algo que existió en ese momento, así como el camión de la basura, ¿no? Cómo suena la campana. Pero después de que pasa unos minutos, ¿se acuerdan o ya no se acuerdan? Ya se nos olvidó, ¿no? Así no se los recuerdo ahorita, no sabían que pasó el camión de la basura hace rato. Sonó la campana bien fuerte, ¿verdad? Algunos nos aturdió, a otros lo disfrutaron. Pero después de un rato, ¿qué pasa? Ya se nos olvidó. Esto es algo semejante. Sí, hermanos, me estoy tomando el tiempo y los minutos necesarios en esta mañana, porque volvemos a repetir, el propósito de estas lecciones es no solamente salir edificados, por supuesto, sino que yo modifique actitudes personales que tengo. Y hay que ser realistas, hermanos, tratándose de la ira y tratándose de la manera de hablar, pues somos únicos los humanos. El ser humano es nuestra vida, es nuestra razón de existir, el hablar. Por eso la importancia, hermanos, de hacer puntualizar este detalle, para que el día de hoy, hermanos, tomemos nota, aprendamos y memorizamos, pero tenemos que salir pensando en que vamos a modificar y que lo tenemos que hacer, cueste lo que cueste, porque nos va a costar trabajo a algunos de nosotros. Algunos de nosotros nada nos para cuando se trata de hablar, al contrario, interrumpimos y no dejamos a otros opinar y se dice lo que yo digo, y nos cuesta trabajo que a veces nos escuchen y que escuchemos a los demás. Vamos a hacer el esfuerzo, hermanos. Lo menciono con esta intención de que, como dice el objetivo, fíjense, de que realmente logremos el objetivo, porque el objetivo dice tomar conciencia del daño que podemos hacer a las personas con las que convivimos cuando no controlamos nuestra forma de hablar. Necesitamos tomar conciencia. Y si ya somos conscientes y aún así no nos importa y decimos, pues yo voy a decir lo que tenga que decir y le duela a quien le duela. Hermanos, eso no es correcto, porque aquí dice que debemos de tomar conciencia del daño que podamos hacer a otros. Entonces tenemos que controlar nuestra forma ¿de qué? De hablar. Yo les pido que no se preocupen, no se angustien. Espero que en la lección tengamos algunas alternativas y opciones de cómo aprender a hablar, de cómo aprender a dirigirnos. Lo difícil va a ser que lo hagamos, pero yo ruego a Dios que hoy tengamos algunas herramientas, algunas opciones de decir, pues si hay una forma diferente en la que se puede hablar, si hay una manera distinta en la que pueda hacer entender mis ideas. Y hay que ser muy cuidadosos también en que no se va a hacer mi voluntad, ¿verdad? Ni siquiera Jesucristo tomó y osó de hacer eso, ¿o sí? ¿Se acuerdan a Jesucristo? Cuando se le dio la misión de entregarse a los hombres su vida y morir por ellos, al final en esos momentos más angustiosos que estaba viviendo Jesucristo, ¿qué dijo? Pero no se haga, ¿qué cosa? Cuando oraba a Dios, dice, no se haga lo que yo quiero, que se haga, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces eso es importante, hermanos, porque cuando transmitimos nuestras ideas, a veces queremos que se hagan así y estamos completamente seguros, ese sí es el punto, completamente seguros que lo que yo estoy pensando es lo correcto. Es que así, como lo estoy pensando, es lo ideal, ¿no? Puede ser que tenga la razón, puede ser que no. Lo importante es, dice el objetivo, tomar conciencia del daño que podemos hacer a las personas con las que convivimos cuando no controlamos nuestra forma de hablar. Ese es el punto importante. Y tenemos una lectura un tanto extensa, pero que el apóstol o Santiago nos va a dar esta instrucción, hermanos. Primeramente nos va a crear esta conciencia de entender lo complejo que es nuestro lenguaje
y el daño que puede ser posible que hagamos en otros. Fíjense la retórica y los ejemplos que utiliza Santiago. No sé si ya leyeron Santiago 3, capítulo 3. Si no lo han leído, vamos a irnos a Santiago capítulo 3, porque esta carta da esas cualidades, hermanos, y nos menciona precisamente esos daños que pueden ocasionar. Es una lectura extensa, pero me parece que es importante que sí la leamos en esta mañana y que hagamos en nuestras anotaciones importante reflexión en el capítulo número 3 de la carta de Santiago que escribe. Y la lectura nos la están proponiendo, hermanos, hasta el versículo número 13. Es una lectura extensa, así que lo voy a leer yo, hermanos. Voy a leerlo con el propósito de hacer algunas pausas y de tener una explicación. Es una lectura extensa y bueno, para que no los tenga todos de pie, lo vamos a hacer así. Y sobre todo por las pausas que me interesa hacer. Al final está nuestro texto para memorizar y yo sé que la mayoría de ustedes lo tienen preparado y ahí vamos a participar. ¿Estamos de acuerdo? También los voy a invitar a que participen en la lectura, pero sí les pido que me permitan que lea capítulo 3 de Santiago para poder puntualizar el objetivo. ¿Cómo puede ser que nosotros cometamos algún daño? Y pueden ser personas que queramos o pueden ser hermanos que conozco poco, pero les podemos generar un daño y tenemos que generar esta conciencia. Dice el capítulo 3, ¿estamos allí, hermanos? Ya nos están aquí apoyando los hermanos a proyectar el capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Como que siento que en otras palabras trata de decir, no creamos que lo sabemos todos, porque pues imagínense, el que lo dice que los puede saber todo o que tiene la respuesta, automáticamente ya se está llevando, imagínense, ¿no? La calificación, pues si tú tienes la respuesta a ser mejor, pues ya lo tendrías que estar haciendo. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernemos todos sus cuerpos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde quisiere el que las gobernare. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de cosas grandes. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Aquí hago mi primera pausa. Y aquí vean cómo Pablo nos pone algunos ejemplos para que podamos entender qué es lo que nos trata de decir. Menciona que los caballos tienen ¿qué cosa? Un freno, y dice que los caballos con ese freno obedecen. Es una comparación, está utilizando retórica Pablo. Y luego dice las naves, ¿verdad? Los barcos. Bueno, hoy en día podemos hablar hasta de aviones o de naves espaciales, ¿no? Pero es real, como que las mueve estas naves gigantescas, pues algo pequeño, ¿no? Y pone el timón o el volante, quienes nos gusta manejar, y los vehículos que manejamos, yo no sé si ustedes saben, pero pesan algunos hasta toneladas. Y con el volante lo movemos, ¿no? Algunos de nosotros eso nos sorprende. Aquellos que les gusta un poquito la mecánica, dicen, pues ¿cómo es posible que girando el volante pueda hacer que se mueva esto? Pues así es, Pablo no da la explicación, pero está diciendo, bueno, vean ustedes cómo hay cosas muy pequeñas y ¿qué pueden hacer? Mover cosas ¿qué? Muy grandes. Y utiliza una palabra, gobernar. Esta palabra es importante, gobernar, controlar. Bueno, a lo mejor la palabra manipular no, pero sí controlar y sí tener dominio sobre el aparato. Y luego nos trae a nosotros, así también, ¿qué cosa? La lengua. La lengua está hablando del ser humano y está hablando de que es más que, bueno, ahorita lo vamos a ver en el primer párrafo, pero más que referirse propiamente al miembro de la lengua, está utilizando retórica, porque sí necesitamos la lengua para articular palabras, ¿no es así? Entonces Pablo utiliza la lengua para hacer una semejanza. Y aquí viene la parte de la conciencia. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Eso nos dice, ¿no? Algunos que hemos escuchado estas promociones o estas alertas, campañas, ¿verdad? Con respecto a los que viven cerca de los bosques, ¿qué es lo que dicen? Que una pequeña chispa, ¿qué cosa?
puede incendiar, ¿verdad? Un bosque. Entonces se recomienda poquito fuego o nada de fuego cuando uno va a los bosques. Nos dicen que nada, ¿verdad? Que no encendamos absolutamente nada, porque aún nos dicen que si ese fuego que encendimos no se apaga bien, la más pequeña brasa puede provocar el fuego. Entonces, fíjense lo que Pablo nos está diciendo. Y el versículo 6, y la lengua es un fuego, ¿un mundo de qué? De maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Pablo nos está haciendo que hagamos conciencia de lo delicado que es hablar, no propiamente de nuestra lengua, sino de lo que es hablar, de que las palabras pueden dañar, ¿qué cosa? Mucho, ¿no? Hay una parte en Mateo, que creo que es capítulo 5, donde Jesucristo habla de esto, que a veces puede ser peor una palabra que puede llevar a una persona ¿a qué? ¿A qué lo puede llevar? Sí, a la muerte, ¿no dice así? A veces una palabra mal dicha o mal puesta en un momento puede generar en una persona hasta la muerte. Imagínense, entonces, si no es verdad lo que dice el versículo 6, y dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres de la mar, se doma, y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrendado, llena de veneno mortal. Vaya que Santiago, estoy hablando de Pablo y es Santiago. Vaya que Santiago, hermanos, nos está dando unas características interesantes de lo que es el habla y nos pone este ejercicio, hermanos, que precisamente la capacidad de razonamiento del hombre lo hace diferente a los animales, ¿no es así? Y ahí nos hace ver que el hombre ha tenido esta capacidad de domar ¿a quiénes? Pues a todos los animales. En aquella época, bueno, no era igual que ahorita, ¿verdad? Porque en aquella época era necesario los animales, ¿no es así? Los animales se requerían ¿para qué, hermanos? Pues prácticamente para todo el trabajo, ¿no? No solamente para el alimento, que hasta el día de hoy es así, pero sí para carga, para trabajo, para transporte. Entonces, imagínense la relación que había en ese momento con los animales era muy alta. No solamente los caballos, hablábamos de asnos, burros, hablamos no sé si en esa época ya tenían domados a los camellos, pero bueno, al menos hay muchos animales que son utilizados y en otras regiones. Entonces tiene razón Santiago, la naturaleza de esos animales es esa, que el hombre sea el que los controle, ¿no? Y tiene razón Pablo y Santiago en esta reflexión. ¿Y quién doma al hombre? El hombre doma a los animales, ¿no es así? ¿Y el hombre? Pues si lo que nos está diciendo aquí es que no, ¿verdad? Dice que ningún ¿qué? Pero ningún hombre, ¿qué cosa? Fíjense, y está hablando del mismo, aquí es una figura de retórica, ya estudiamos retórica, ¿se acuerdan? O sea, no está hablando propiamente de la lengua, ¿o sí? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de él mismo, y está hablando de sus palabras, y eso es lo que cuesta trabajo. Y dice que es un mal que no puede ser refrendado. ¿Lleno de qué? De veneno mortal. Ya lo dijimos, decía Mateo 5, que como una palabra maldicha, cuando uno ofende a veces a su hermano, lo puede llevar ¿a qué? A la muerte. Aquí dice eso, veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Y con ella maldecimos ¿a quién? A los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Fíjense qué dura palabra. Y tiene razón Santiago. Y tiene razón porque yo estoy hablando de mí, hermano, no estoy hablando de alguno de ustedes. Pero hagan cada uno de ustedes el ejercicio personal y pregúntense si hemos hecho esto. Si hemos bendecido a Dios y le rogamos a nuestro Padre por muchísimas cosas, pero por otro lado, con los hombres, ¿cómo somos? Con nuestros semejantes somos, pero duros al momento de hablar. Y ese es un buen ejercicio, porque entonces significa que sí tenemos la capacidad de hablar con dulzura. ¿O cómo nos dirigimos a Dios en nuestras oraciones? ¿Con rudeza? ¿Con dureza? Porque solamente así me escuchan. No, con amor, con respeto, con mucho cuidado, ¿no? Entonces sí podemos hacer lo mismo con los hombres, ¿o no? No queremos, ese es el punto. Por eso dice Santiago, bueno, pero el hombre no puede domar la lengua. Y con esa misma lengua, ¿qué dice? Bendecimos a Dios y con esa misma lengua maldecimos a los hombres. En otras palabras nos dicen allá afuera, ¿y con esa boca besas a tu madre?
¿Y con esa boca comes también? ¿No han escuchado esas expresiones? Pues tienes razón, ¿o no? Por un lado bendecimos, pero por otro lado maldecimos. Y dice Santiago, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así, no conviene. Que el hombre tenga la capacidad de hacerlo, a eso es una cosa, pero no conviene hacerlo, no conviene. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Otra retórica utiliza una fuente, ¿verdad? Pues no se puede. O sale de una o sale de la otra. Cuando los ríos se funden en la mar, ¿qué pasa con el agua? Cambia su esencia, ¿no es así? Llega a un punto donde está el agua de mar, de los ríos bajando, que es agua dulce, y llega a una parte pues donde se empieza a mezclar, ¿no? Y hay toda un ecosistema diferente en esas zonas. Pero cuando llega al mar, ¿qué pasa con el agua? Es salada. No crean que existen líneas de agua dulce en el mar. No hay eso. Por eso dice Pablo, es una figura de retórica la que utiliza Pablo. ¿Qué nos está tratando de decir? Dice el versículo 12, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer aguas dulces, agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y cierra Santiago con esta idea, después de hacernos reflexionar y de que creamos conciencia, nos hace ver que tenemos que tomar una decisión, debemos de tomar un camino, porque si bien el hombre puede hacer esto, o sea, el hombre tiene esta capacidad, a diferencia de la naturaleza, el hombre puede ser de día muy bueno y de noche, ¿cómo puede ser? Malo. En su casa puede ser la persona más maravillosa que conozcamos, el hijo ideal, y ¿cómo puede ser en la calle? Pues el peor de los seres. No voy a dar nombres, pero tristemente yo así conocí a una persona, hermanos. Cuando salimos una vez, esto era muy joven, era muy adolescente, casi joven. Y recuerdo que salimos, nos mandaron el sábado a ir por algo, y bueno, pues con los que iba, hermanos, en el camino se destramparon. Pero recuerdo, mi comentario va que cuando regresamos a la iglesia, esas fueron sus palabras. A ver, ya, somos cristianos, así, somos cristianos, vamos a entrar a la iglesia. Para mí fue impresionante escuchar esto, pero es real, así somos. Él al menos, no sé si fue cínico, perdón por la palabra, no estoy diciendo quién fue, pero al menos fue muy honesto, ¿no? Así somos. Aquí somos unos y allá afuera, ¿cómo somos? Otros. Esa es la capacidad que tiene el hombre, pero ¿qué dice Santiago? ¿Nos conviene esto? ¿Es correcto que seamos así? Pero que lo podemos hacer, por supuesto. Esa es una cualidad que tiene el ser humano, hermanos. El que miente, el que engaña, el que se enoja, el que es hipócrita, el que es falso. Esa es una cualidad que tenemos. Por eso Santiago lo resalta. Y Santiago utiliza la lengua, el que articula las palabras, porque finalmente así somos. Una cosa es lo que tenemos en nuestra mente y otra cosa es lo que decimos, ¿no es así? Entonces nos dice Santiago, y nos sigue haciendo comparaciones, como hay cosas que pues o son o no son, ¿no? O sea, no puede un árbol, o sea, nadie siembra un árbol esperando que crezcan manzanas si el árbol es de manzana y le da otro fruto. O sea, eso no existe, lo dice él, ¿no? Y lo mismo con las aguas. Entonces nos dice, no nos conviene ser así como personas, y no solamente como personas, y como hijos de quién, hermanos. Como hijos de Dios, así lo dice, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Estoy leyendo el versículo 9, los cuales son hechos a semejanza de Dios. Fíjense nada más, ¿no todos somos creación de Dios? ¿Los malos son creación de Dios o no? Pues claro, ¿no dice así la parábola? Dejad crecer juntamente el trigo con la cizaña. ¿De quién es la autoridad, hermanos, para tomar esa decisión? ¿Es de mía? Pues es de Dios. Yo tengo que aprender a convivir, yo tengo que aprender a sobrellevarme o a llevarme o a tratar de convencer a otros. Pero debo de tomar una ruta, debo de tomar un punto. Y cierra el versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros?
Es una pregunta también de retórica, no es para que la responda, pero cada uno la tiene que responder. Y finalmente la respuesta espera a un sí, ¿no es así? ¿Quién es sabio entre vosotros? Pues somos nosotros, ¿o no somos sabios y avisados? ¿Por qué somos sabios y avisados? Porque tenemos, ¿qué cosa? Pues tenemos la palabra de Dios. Acabamos de escuchar la lectura de los 10 mandamientos. ¿Eso no es un aviso? Entonces ya fuimos avisados. Ya se nos dijeron cuáles son los mandamientos para tener una convivencia como con nuestros hermanos. Pues buena, y es la ley de Dios. Entonces, ¿quién de entre vosotros es sabio y avisado? Pues sí, nosotros, pues yo lo soy. Entonces, ¿qué es la recomendación? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, en la forma en la que hablamos, en nuestra integridad. La integridad es cuando somos igual aquí y en dónde. Y en el mundo, en nuestra casa, en la calle, donde sea. Esa es nuestra integridad, somos iguales. Integridad cuando nos dirigimos a nuestro Padre con palabras de cariño, de amor y de respeto. Integridad y congruencia es que lo hago igual con ¿quiénes? Pues con los hombres, porque aquí dice que son creación ¿de quién? De Dios. Y podría agregar más citas, hermanos. Juan dice lo mismo, ¿no? El que dice que ama a Dios y no a su hermano, ¿el tal es qué? Ese es un mentiroso. ¿Cómo puedo amar a Dios que no lo veo, pero creo que está allí y me dirijo a Él con una cuidado? Yo no sé, hermanos, en nuestras oraciones si hasta somos cuidadosos. ¿Por qué no nos gusta orar en público? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces no queremos. Cuando alguien pregunta quién hace la oración, no queremos, nos da pena. ¿Por qué qué? Porque no estamos seguros si estamos utilizando las palabras correctas para dirigirnos con quién. Nos da pena es que ¿cómo le hablo? Y ahí estamos desgastándonos por hacerlo. Pues lo mismo tenemos que hacer con los hombres. Ahorita vamos a ver algunos puntos, unas recomendaciones que vamos a sugerir para saber cómo aprender y cómo dirigir nuestro hablar. Tenemos un versículo para memorizar. Este versículo para memorizar refuerza lo que estamos diciendo. También lo menciona Pedro. Pedro en el capítulo 3 da muchas cualidades, muchos datos que tienen que ver con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? En ese capítulo 3, si lo leyeron completo, nos empieza a decir lo que puede estar bien, lo que nos recomienda. ¿Y qué recomienda en nuestro versículo? Pero memorizar. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí está una recomendación muy importante. Es el versículo para memorizar, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Los invito, hermanos, quienes lo hayan preparado, de este lado, de mi lado derecho, se pongan de pie. Ya nuestro hermano Prócoro se acerca con el micrófono para que quienes lo hayamos preparado lo mencionemos. Adelante. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera epístola de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10, 10:3, perdón. 3:10, sí está bien. 3:10, sí, gracias. Sí, amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén.
Porque el que quiere vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Bien, creo que somos todos los de este lado. No, perdón, hermanos, adelante. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Ahora sí, creo que ya son todos. Pasamos del lado izquierdo, hermanos. Igual nos ponemos de pie los que van a participar. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y su boca no hable engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen mentira. Primera de Pedro 3:10. Amén. Amén. De la parte de abajo, hermanos, ¿falta alguien? ¿No? Muy bien. Gracias, mi hermano. Mi hermano Prócoro va en la parte de arriba para que igual le inviten a los hermanos de la parte de alta, se pongan de pie. Nuestro hermano ya se acerca para quienes también quieran participar del versículo para memorizar. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mentira. Primera de Pedro 3:10. No, primera de Pedro 3:10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Primera de Pedro 3:10. Amén. Gracias a mi hermano, pues ya son todos. Bien, hermanos, pues aquí está el versículo para memorizar. Es importante, sí es importante memorizar, pero lo importante es que en esa memorización, pues lo hagamos, hermanos, que si en verdad nosotros amamos la vida, si queremos ver vivir en paz, sin conflicto, ¿qué nos recomienda? Pues tener cuidado, ¿verdad?, de lo que decimos, mucho con nuestras palabras, y pues no decir mentira. Muy bien, vamos a pasar con el tema bíblico. ¿Algún hermano que nos quiera apoyar con el primer párrafo? Mi hermano, si me ayuda con nuestra hermana, ahorita le damos el paso también a nuestra hermana en la parte de atrás. Ahí está nuestra hermana, adelante, hermana,
Si nos ayuda con la lectura del primer párrafo, por favor. Gracias. La lengua es un órgano musculoso ubicado en la cavidad bucal del ser humano. Está relacionado con la masticación, la deglución, la sensación gustativa y la articulación de las palabras. En esta lección se hablará de su función en relación con la comunicación, es decir, de nuestra forma de hablar, pues esta puede ser adecuada, correcta, llena de gracia y de virtud, Colosenses 4:6, o bien puede ser mala, falta de gracia, de mala lengua hacia los demás, Efesios 5:4, Proverbios 4:24. Gracias. Gracias a nuestra hermana. Bueno, pues vamos a considerar, si mis hermanos me apoyan, traemos por aquí una lámina para entender lo que estamos mencionando. Si bien cuando hablamos de la lengua se refiere al órgano, ya dice el párrafo, y tiene su función, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, pero también mencionamos, y lo dice el párrafo, que tiene que ver con ¿qué? Con la articulación de ¿qué? De las palabras. Entonces, en ese sentido y en ese contexto es lo que estamos estudiando el día de hoy. Y de acuerdo a la definición de hermanos, la palabra lengua, o sea, la palabra como tal, tiene su origen en el latín y en el griego es el mismo, que es glosa. La palabra glosa es su origen griego, como está escrito en el original, y la palabra glosa tiene varias acepciones. La principal o la primera, ¿cuál es? Lengua, refiriéndose a la lengua, pero tiene otras connotaciones. ¿Cuáles son? Ahí están. Cuando hablamos de glosa o de lengua, estamos hablando ¿de qué? De hablar, de nuestro lenguaje, dice allí, de explicación. También cuando damos una explicación se utiliza esta palabra glosa. Cuando se da un comentario, también se utiliza esta palabra. Y la que a mí me pareció con mayor detalle para entenderlo, es otra palabra en español que utilizamos, que es ¿cuál? Ahí la puse. Glosario. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Y qué significa cuando leemos la palabra glosario? ¿Qué vemos allí? Vemos exactamente un catálogo de palabras. Entonces creo que esta palabra de glosario se asemeja mucho a lo que nos trata de decir Santiago, a lo que nos pueden decir Pablo y las demás cartas. Debemos de tener cuidado en qué cosa. Pues en ese catálogo de palabras que tenemos y que conocemos. O sea que sí necesitamos del estudio, hermanos, porque a lo mejor no conocemos las palabras todavía completas y correctas para saber cómo expresarnos. Entonces necesitamos ampliar ¿qué cosa? Pues nuestro glosario, ¿no? Necesitamos ampliar nuestro glosario para que ese catálogo de palabras que tenemos, ¿cómo debe de ser? Fíjense, si sustituimos esta parte en el texto, ya le da otro sentido, ¿no? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal, cuide su catálogo de palabras, ¿no? Refrene que ese catálogo de palabras no hable ¿qué cosa? Pues cosas negativas, y sus labios no hablen engaño. Igual cuando habla de la lengua en Santiago, ¿no? O sea, hace referencia a las palabras que decimos. Entonces debemos de tener un vocabulario ¿cómo? Pues mucho mayor, hermanos. A veces tenemos nuestro vocabulario mínimo y no queremos superarlo. Sí hay muchas formas. Aprovechemos nuestro idioma, hermanos. Nuestro idioma, el español, la verdad es que nos permite tener una variedad de palabras. ¿No es así? Y podemos utilizar muchísimas palabras para expresar una idea. Nuestro hermano Andrés quiere hacer un comentario, si me ayuda mi hermano Prócoro, para que demos posterior lectura al siguiente párrafo. Adelante, hermano. Es importante leer porque eso ahí obtiene mucho catálogo de palabras. El mexicano generalmente, hablando nosotros, la iglesia, no nos gusta leer. Entre más leemos aprendemos más palabras. No que hay gente que a veces allá afuera habla 10 palabras obscenas y una buena. Y así es su lenguaje, y sobre todo la juventud. Agarran palabras que son vulgares, son ignorantes. Y yo creo que nosotros, nuestros jóvenes, nosotros mismos, adultos, aunque tengamos 100 años, hay que estar leyendo. La palabra de Dios, ojalá la leyéramos todos los días, ¿no? Un libro, tenemos 66 libros, diario, nos van a enseñar, porque la palabra de Dios nos enseña palabras ya que casi no se usan mucho. Entonces eso va a hacer nuestro lenguaje más florido, más próspero, hasta nos vamos a poner hasta escritores o poetas, porque eso es importante. La iglesia casi no lee. Hay que decirle a todos mis hermanos que leamos
que agarramos el periódico, cualquier revista, sobre todo la Biblia, ¿no? Yo pongo como base la Biblia, porque muchos dicen, es que no puedo comprar un libro caro, o no puedo salir. Bueno, agarren la escritura con la lean diario, aprendan, no sé, un capítulo, 2 capítulos, 3, van a tener un lenguaje muy amplio. Sí. Vuelvo a repetir, la juventud, olvídense, hablen con ellos o escuchen a los que hablan en el metro, en el camión, y hablan puras palabras obscenas. Sí, gracias, hermano. Pues ya tenemos ahí nuestro primer punto, hermanos, de cómo ayudarnos a tener una mejor forma de hablar. ¿Cuál? Leer, el que leamos, eso que conozcamos nuevas palabras para ver que sí hay otra forma de hablar. Mencionó algo, el hermano, importante, que es real. Hoy en día vivimos una era en las comunicaciones, y me refiero a la televisión, me refiero al internet, donde hoy en día ya no hay censura en el hablar. No sé si se han dado cuenta. Hace 10 años había censura. ¿Qué significa esto? Había palabras que no estaba permitido decir en la televisión abierta. Ya no existe hoy, hermanos. Entonces, ahora, como dice el hermano, están utilizando palabras antisonantes, groserías, y de esa manera se comunica ahora, hoy en día, la sociedad, ¿no? En lugar de mejor utilizar otras formas de hablar, ahora están utilizando este recurso. ¿Por qué se le dice vulgar? Porque son palabras vulgares, son palabras en las que habla pues la sociedad de una manera cotidiana, y lo que nos está enseñando nuestro cuaderno es pues a no hablar así, ¿o sí? Por eso nos está diciendo, vamos a utilizar un lenguaje diferente, porque ya vemos que nos vamos a dirigir con nuestro Dios, pero también nos vamos a dirigir con los hombres, que son ¿qué? ¿Creación de quién? Entonces, en ese contexto, pues sí tenemos que aprender a ampliar nuestro vocabulario. Gracias, hermano. Vamos al siguiente párrafo. Aquí adelante nuestra hermana también quería hacer la lectura. Si me ayuda mi hermano Prócoro, y le voy a pedir a mi hermana si nos ayuda con los siguientes 2 párrafos que están relacionados para entrar ya propiamente a lo que se refiere a nuestro lenguaje. ¿Cómo dice el párrafo, hermana? Gracias. Los 2 siguientes. Cuando la palabra hablada aconseje que enseñe y estimule a los oyentes en forma positiva, será un vínculo deseable entre las personas, pues este tiene un efecto contrario al lenguaje que vitupera, que calumnia o que altera intencionalmente la verdad, ya que en lugar de unirlas, las separa. Proverbios 10, 20 y 21. Dice la Escritura Sagrada: la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y puede contaminar todo nuestro ser, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Santiago 3, 6, 8, amén. Amén. Gracias a nuestra hermana. Bueno, Santiago 3 ya lo habíamos leído. Vamos a leer Proverbios, que viene en el párrafo anterior. Proverbios capítulo 10, versículo 20 al 21. Proverbios 10, versículos 20 y 21. Adelante, hermano. Si quieren, demos un minuto nada más a que llegue nuestro hermano para que escuchemos todos. Proverbios 10, 21 y 22, dice así. Adelante, hermano. 20 y 21, perdón. Plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren. Amén. Gracias. Pues miren, aquí ya nos está diciendo, ¿verdad? Plata escogida, ¿qué cosa es? Voy a traducirlo. Palabra escogida, plata escogida es el catálogo de palabras, ¿de quién? Del justo. Sería bueno, ¿verdad?, conocer cuál es ese catálogo de palabras que tiene. Y seguramente que el justo utiliza palabras como correctas, adecuadas, y lo compara ¿a qué? A la plata, hermanos. O sea, ¿tiene valor o no tiene valor? ¿Qué tan valeroso, retomando el comentario de nuestro hermano ministro, qué tanto valdrá una persona en sus palabras correctas, adecuadas, estudiadas, a una persona que utiliza palabras comunes, vulgares y hasta antisonantes, ¿no? Yo no sé, digo, no quiero pensar mal, pero es una perspectiva muy personal, hermanos. Pero cuando estamos en un diálogo o escuchando, sobre todo en estos programas, y las personas empiezan a utilizar palabras antisonantes o groserías, al menos para mí cambia su diálogo. O
sea, ya para mí, ya me parece algo, ya lo desagradado, ¿no? Si estaba dando algún consejo bueno, ya créanme que para mí ya perdió ese consejo mucho por haber utilizado esas palabras. Lo hacen tal vez con el propósito de llamar la atención, ¿no? De recibir los aplausos, ¿no? ¡Ay, qué valiente! Utiliza palabras groseras en público. Pero no, al menos a mí, cuando escucho su diálogo y su comentario, que seguramente va bien, no, ya me digo entre mí, no, ya me perdió. Ya no. Tiene razón la cita. Plata escogida vale más cuando escuchamos palabras en una persona, y más cuando es un joven o cuando es un niño y se expresa de una manera que dice uno, ¡ay, qué bárbaro! Ni yo conocí esas palabras. Otra recomendación importante, hermanos, si nosotros escuchamos un diálogo de alguien con palabras que no conocemos, bueno, que no sean groserías, ¿cuál es la recomendación? Buscar a ver qué significa. Ay, ¿qué trató de decir? Y a veces uno se sorprende con ese tipo de palabras, ¿no? Que enriquecen, esa es la realidad, enriquecen las palabras de los sabios, dice el versículo 20 de Proverbios 10. ¿Quién nos ayuda con el siguiente párrafo, hermanos? Vamos al siguiente párrafo para avanzar. Mi hermano Prócoro ya está aquí listo. Atrás nuestra hermana, si nos ayuda, ahorita damos el paso a nuestra hermana. Nuestra hermana atrás también ya se levantó para la lectura del siguiente párrafo. Hacer de nuestra manera de hablar una virtud es hacer amigos. Cuando nuestras palabras sean un mensaje de fraternidad y de armonía, serán un instrumento que combata la injusticia, el rumor, la vejación, la maldad y el engaño. Por esta razón, el apóstol Santiago nos dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Santiago 3:2, Salmos 37:30. Tener el control de nuestra manera de hablar no solo contribuirá en mejorar nuestras relaciones humanas con nuestros familiares, sino también con las personas que nos rodean. Además, uno de los efectos más trascendentes de un buen hablar es que nos distinguirá como un ser de alta calidad humana. Salmos 35:28. Gracias. Amén, gracias mi hermana. Salmo 35:28. Vamos a leer el Salmo 35:28, que es con el que cierra este párrafo. Dice así, hermanos, el Salmo 35, versículo 28, dice así, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu loor, ¿qué cosa? Todo el día. En esta intención y en esta idea, hermanos, de cuál es el vocabulario o la lengua de los sabios, pues cuál es el vocabulario o la lengua de los hijos de Dios, y esto es importante. Entonces hay varias recomendaciones importantes, y tiene razón el párrafo, ¿no? Porque dice que aquel que habla bien y que se expresa muy bien, ¿qué cosa hace? Dice, hace amigos, ¿no? Hace amigos. Entonces aquel que habla mal, aquel que se expresa de manera incorrecta, ¿qué hará? Pues a lo mejor no enemigos, pero pues no hará amigos, ¿no? Vamos a pensar que no de enemigos, pero pues es cierto, ¿no? A veces en lugar de acercar más a nuestros semejantes, pues quizá los alejamos. Y sobre todo porque también eso nos sugiere la doctrina, ¿no? Hemos visto párrafos que dicen que qué tenemos que hacer cuando vemos que alguien está haciendo maldades. ¿Qué dice? Aléjate, ¿no? No convivas, dice, no hables con aquellos que nada más están planeando hacer maldades. Entonces, pues es cierto, fíjense cómo hay mucha sabiduría y mucho sentido en lo que nos dice Salmos o Proverbios. Debemos de cuidar, hermano, nuestra forma de hablar. Debemos de aprender a lo que acabamos de leer, a seguir estudiando. Aprovechemos las tecnologías que tenemos, hermano. Ustedes le ponen a la tecnología, a estos teléfonos o a los buscadores. No voy a hacer el nombre de alguno para no crear aquí controversia, pero si buscamos algún buscador de estos en internet, ustedes pónganle la palabra. Yo la recomendación que les puedo hacer, pongan una palabra, la que quieran saber, y le pónganle significado o pónganle etimología. Y les va a decir, hermanos, qué significa esa palabra. Si quieren saber otras formas de expresar, pónganle sinónimo. Sinónimo les va a dar muchas palabras parecidas a cómo decirlo. Habrá algunas que no tengan mucho sentido, pero habrá otras que encontremos, pues mira, ya vi que aquí hay otras palabras que puedo utilizar. Pero eso es importante, yo creo que es importante, y sobre todo lo que dice este párrafo, podemos acercarnos más. El propósito, sí, hermanos, venimos a ser amigos. La verdad es que sí venimos a la iglesia a ser amigos, ¿o no? Sí venimos a hacer amistad, por supuesto. No, aquí no es como en el trabajo, porque en el trabajo nos dicen lo contrario, ¿no?
Allá nos dicen, no, aquí no se viene a ser amigos. Bueno, seguramente dinero, pero bueno. Pero aquí en la iglesia de Dios sí venimos a ser amigos. Aquí sí venimos a hacer amistad. Aquí sí venimos a convivir, venimos a conocernos, venimos a interactuar entre nosotros. Eso sí lo venimos a hacer. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en cómo me expreso, en cómo me hablo. ¿Puedo regañar a alguna persona con palabras diferentes? ¿Puedo corregir a una persona? ¿Le puedo hacer notar algo que no me gusta? Eso también es importante, ¿verdad? Porque el vocabulario y la palabra es expresión, y ya lo leímos, y yo quisiera expresar que hay cosas que a mí no me gusta, que me hagan o me digan, pero a veces nos cuesta trabajo cómo decírselo al hermano o a la familia o al amigo sin ofender. Entonces sí puedo tengo que buscar las palabras, ¿verdad?, correctas para hacerle ver al hermano, al amigo, que a lo mejor eso que dijo no me gusta, sin ser como o lastimar, ¿no? A veces, hay veces que llego a hablar y ofendo a alguien sin saberlo. Entonces también necesitamos decirle a ese hermano, mira, esto que dijiste, pues puede que a alguien no le guste, ¿no? Yo también debo de ser, ahorita voy a dar las recomendaciones, ¿no? Una es escuchar, y eso también está en Santiago, ¿no? Que dice que se debe ser pronto para la ira, tardo para la ira, pero pronto para escuchar. Mi hermana quiere hacer un comentario, mi hermano, si me ayuda, mi hermano Procoro, aquí adelante nuestra hermana quiere hacer un comentario para que podamos pasar al siguiente párrafo. Adelante, hermana. Pasa vos, hermanos. Pasa vos, hermana. Pues yo el comentario que quiero hacer, desde mi perspectiva como escritora, considero que la lengua pues es algo muy maravilloso que nos da Dios, que nos permite expresarnos, que nos permite justamente, como usted mismo decía, hacer amigos. Yo tengo pues la mala experiencia de que he escuchado a personas que delante de alguien se expresan de una forma y detrás se expresan de otra. También he tenido pues esta cuestión de que luego he escuchado que hacen comentarios igual a los infantes, a los niños, de, no sé, expresándose de su cuerpo, de estás flaquito, estás llenito, o ese tipo de cosas. Desde mi punto de vista, yo invito a todos los hermanos, y también no crean que he hecho la recomendación en saco roto, sino también trato de seguirlo, de tener mucho cuidado con lo que decimos de nuestros hermanos, tanto en su propia cara como en su espalda, y de tratar de hacer comentarios constructivos, no despectivos, no destructivos, porque sí he tenido pues la mala experiencia de que escuché por ahí de una hermana que se estaba refiriendo a una hermana niña, de que, ay, es que está muy llenita, ay, es que está muy cachetona. También ese tipo de palabras que no son altisonantes también hieren a los niños. Entonces, tener mucho cuidado justamente de cómo nos referimos a los demás, sea de su cuerpo, sea de lo que sea, pero tener ese control de la lengua. Sí. Eso es lo… Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por el comentario. Me parece que al final, decíamos, vamos a tener ahorita algunos puntos importantes. Y la hermana mencionó 2 puntos importantes que también se mencionaron en la lectura que tuvimos. Dice, de una lengua, de una fuente puede salir agua dulce y agua salada. No, ¿verdad? Pero de la lengua del hombre puede pasar lo que dice nuestra hermana, ¿no? Que por un lado me exprese de una forma con una persona y cuando ya no la tengo digo otras cosas. Eso no está bien, lo dice Santiago, ¿no? ¿Ya ven que lo dijo? ¿Esto qué cosa? Pues no debe de ser así. A veces cuando estamos con la persona le hablo y le digo una cosa, pero cuando ya estoy con otros hago otro comentario diferente, ¿no? Y digo, no, no me cae bien, pero con él soy muy amable. O sea, la verdad es que así es el ser humano. La Escritura y lo que estamos escuchando nos invitan a no ser así, hermanos. Y ya decía nuestra hermana, y tiene razón, hay que tener cuidado también en cómo nos expresamos. La verdad tenemos que analizarnos. Hay muchas frases en nuestra sociedad que nos enseñan algunas expresiones que lo que hacen, hermanos, es justificarnos y nunca modificarnos, ¿no? Es que yo soy muy claro, la frase es, yo no tengo pelos en la lengua. O sea, discúlpenme, pero ese tipo de expresiones no están bien. Digo, yo tampoco tengo pelos en la lengua, pero cuido las palabras que digo, porque no quiero ofender. Entonces, sí debemos de prestar atención a lo que estamos diciendo. A lo mejor hay cosas que yo puedo expresar
o me han dicho que a mí no me molesta, ¿no? Vivo tranquilo, pero yo no sé a la persona si eso le guste. Hay muchas veces que también hoy en día se nos enseña que también tenemos que preguntar, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer un comentario? Me gustaría hacerte un comentario de esto, ¿puedo hacerlo? Hay quienes no les gusta y tengo que respetarlo. O debo de aprender también, si es algo que yo veo que puede ayudar a una persona, debo de aprender cómo hacerlo. La verdad es que esta lección nos está enseñando a estudiar, hermanos, a prepararnos, por supuesto. O sea, no va a ser algo sencillo hacerlo, pero sí se puede lograr, ¿sí? Vamos a pasar con el siguiente párrafo. Creo que mi hermana Margarita tiene un comentario y me ayudan con la siguiente lectura. Vi dos manos, aparte, mi hermana Margarita quería leer. ¿Mi hermana atrás también iba a leer? Bueno, ahorita le damos el paso a nuestra hermana atrás, todavía tenemos otro párrafo, vamos a nuestra hermana, pero primero escuchamos a nuestra hermana Margarita, que quería comentar, y luego nos vamos a la lectura allá atrás. Creo que está en Eclesiastés cuando dice, cuando tengas un mal pensamiento, ponte el dedo en la boca, porque de mucho ofender pierdes. ¿Verdad? Gracias a nuestra hermana. Sí, está en Eclesiastés, no recuerdo bien la cita, pero sí está en Eclesiastés. Y ese es un buen consejo, hermanos. Yo en la semana decía, no es lo mismo no decir nada a permanecer callado. No es lo mismo no hacer nada a estar callado. Yo creo que callado puede ayudar más a no hacer nada. Ahora sí, nuestra hermana nos ayuda con el siguiente párrafo, por favor. Sí, gracias, hermano. ¿Quién ofende en palabra? Por ejemplo, todo aquel que se sienta y dice, así hizo fulano, y esto o lo otro fueron sus padres, y esto y lo otro escuché sobre él, y enseguida mencionan cosas negativas. Todo aquel que en voz refleja grandeza para sí mismo y bajeza para los demás, ofende en palabra. Proverbios 12:18, 10:18 y 19. Por otra parte, la calumnia es una falta en la conducta del hombre que en toda moral se reprueba en gran manera. Salmo 32:9, 63:11, 15:1 al 3. Por calumnia se entiende cuando una persona desacredita a otra diciendo cosas desfavorables de ella. Por ello, se dice que el calumniador es como un martillo, un cuchillo o una saeta aguda que lastima. Proverbios 25:18. Por lo que es vital combatir esta forma de hablar. Salmos 5 y 6. Gracias, hermana. Bueno, pues creo que el párrafo va muy de acuerdo a lo que anteriormente nuestra hermana hizo su comentario, ¿verdad? Cómo también es importante tener el control. Utilizar palabras que cómo pueden ser, dice aquí, hirientes, ¿verdad? Dice que son negativas. Y me parece muy interesante, hermanos, es muy duro. Digo, me duele porque obviamente uno así habla, por eso me causa ese dolor. Dice que todo aquel que en su voz refleja grandeza para sí mismo y bajeza para los demás. Fíjense que esto es cierto, porque muchas veces hablamos así, ¿no? Damos una opinión de alguien como si yo fuera perfecto, ¿no? Es que como dice nuestra hermana, pues como que le hace falta comer. O sea que yo sí estoy bien en mi manera de alimentarme, ¿cierto? Eso es lo que me hace ver esto. Y la verdad, para ser honestos, yo no creo que sea superior a nadie. Entonces esto me obliga a tener cuidado, hermanos, de cómo me expreso. ¿Ya viste la hermana cómo vino vestida? O sea que yo vengo bien vestido. Ya tengo el criterio suficiente para sentirme, aquí está el 10. Entonces, me está haciendo reflexionar, ese párrafo me está haciendo reflexionar a mí y decirme, pues mejor tengo cuidado en lo que digo. Mejor no digo nada, lo que decía nuestra hermana Margarita, ¿no? Mejor, ¿qué cosa? Mejor no hago comentario, ¿no? Mejor me quedo callado, no digo nada de cómo vino vestido, cómo come o cómo no come, o si lo que sea, porque pues, yo creo que estoy igual o peor. Y tiene razón, el párrafo a mí me está haciendo reflexionar en eso, hermanos. Cómo a veces lo que decimos, entonces estoy tratando de decir que yo soy mejor. Entonces, ¿qué dice el párrafo? Pues no lo hagas, dice, ¿no? Ofendo en palabra, dice aquí. Puedo desacreditar a una persona para hacerla ver que es menos que yo. Creo que me parece que es duro esta lectura, hermanos. Esto me hace a mí, en lo personal, al menos darme cuenta que sí debo tener mucho cuidado en juzgar, en comentar algo de alguien, y como dijo nuestra hermana, tiene razón, y más cuando es a qué, pues a sus espaldas, ¿no? Porque viene conmigo, me saluda, y hasta que se va, hago el comentario. Bueno, ¿y por qué no lo dije cuando estaba ahí presente? O sea, también somos cuidadosos en lo que decimos para que no quedar mal con las personas.
Hay que prestar atención, mis hermanos. Yo creo que hay mucho que necesitamos atender y prestar atención en la forma en la que hablamos y reflexionemos en esto, hermanos. Yo creo que sí, Santiago, y va a ser parte de lo que ahorita quiero mostrar al final, Santiago capítulo 2 me parece que es el que dice, ¿no? Tardo para la ira y pronto para ¿qué? Pronto para escuchar, pero también tardo para hablar. Sí es importante. Ese texto, créanme que nos va a ayudar mucho más a tener moderación en nuestro lenguaje. Nuestro hermano Andrés creo que tiene una cita que también nos puede ayudar. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure por proferir palabras delante de Dios. Eclesiastés. Porque Dios, 5:2, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Siempre recomienda eso que Pablo decía, pero 5 palabras. Sí. Y luego dice el Proverbios 30:32, si caíste fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. Que dice nuestra hermana. Sí, fíjense que también es un buen ejercicio porque la mente no la podemos controlar y puede ser que pensemos algo malo, hermanos, pero ya expresarlo sale más allá de nuestro cuerpo y eso lo dijo Jesucristo, dice, lo que contamina al hombre, ¿qué cosa es? No es lo que entra por su boca, refiriéndose a los alimentos que se comían sin lavar las manos, no a alimentos inmundos. Él se refería cuando los apóstoles los encontraban arrancando espigas y que no se lavaban las manos, les reclamaron. Y Jesucristo dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra a la boca, sino lo que sale. Entonces tiene razón el consejo, dice, si tienes un mal pensamiento, ¿qué cosa? Pues mejor no lo digas. Y es una regla, ¿lo que voy a decir va a ayudar? No lo digo. ¿Lo que voy a decir va a construir en lugar de destruir? O sea, si la respuesta es sí, pues lo digo. Si la respuesta es no, mejor me callo. No, va a ser contraproducente, ¿no? Es lo que dicen las lecturas que tuvimos. Siguiente párrafo, nuestra hermana Margarita, que iba a leerlo, sí. Si nos ayuda, hermano, con el siguiente párrafo. Perjudicar con palabras incluye también cualquier declaración que pueda causar dolor o pena a otro. En otras palabras, cualquier comentario que pueda herir a otros trayéndoles recuerdos desagradables del pasado o que pueda ser insultante a la persona, es una falta moral que debe evitar cometer a mantener una buena relación con el otro. También es falta grave llamar a alguien con su sobrenombre, apodo, ofensivo, incluso si la persona a la cual va dirigido si la persona la cual va dirigido esto, ya acostumbrada a escucharlo y no se siente molesta por ello, pues quien lo usa tiene la intención de avergonzar al otro y de poner un énfasis deliberado en el significado despreciativo de tal sobrenombre. Esto está escrito. La muerte y la vida está en las manos de la lengua, en Proverbios 18:21. Quien cuida su boca y su lengua salva a su alma de angustias. Proverbios 21:23. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Yo creo que, bueno, aquí está muy claro todas las ofensas o las palabras que hieren a las personas. Pero a veces, hermano, creemos que estamos en lo correcto y hablamos de una manera agresiva, no grosera, agresiva, que daña con quien está uno hablando y uno no se da cuenta. A mí me pasó eso. Yo tengo la forma que parece que estoy gritando, mi forma de hablar así es, y piensan que ay, no seas grosera, ya deja de gritar. Sí. Y a veces no se da uno cuenta. Entonces me decía una hermana, dice, oye, que tenía confianza conmigo y que también a mí sentí feo cuando me lo dijo, pero también me quedé pensando. Dice, vete en el espejo y repite lo que me dijiste para ver cómo te ves. A veces estamos hablando y haciendo muecas o movimientos que parece que está uno agrediendo y yo no me había dado cuenta, yo pensé que le estaba diciendo bien, oye, fíjate que esto, aquello, pero no me di cuenta que yo estaba dañando y muchas veces no necesitamos ofender para hacerlo sentir mal a las personas.
Entonces debemos tener cuidado mucho cómo hablar. Sí, hermana, muchas gracias. Sí, y es lo que el párrafo comenta, ¿no? A veces hacemos un comentario o queremos a alguien decirle algo y resulta que lo que le estamos diciendo, pues le está lastimando, ¿no? A veces no somos cuidadosos, voy a utilizar una palabra, no somos prudentes. Hay quienes recordarles, por ejemplo, que falleció su papá o su mamá, les provoca una cosa terrible. Y a veces no somos cuidadosos ni en la forma en la que lo hacemos, ¿no? Ay, que se murió tu mamá, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado en la forma en la que hacemos. Y como dice la hermana, pues yo lo hice con la intención como que de, pues nada más, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay otra cita que dice, lo que no quieres que hagan contigo, ¿qué cosa? Pues no lo hagas. No lo hagas. No, a mí no me gusta que me gritan, pues no grites. A mí no me gusta que me llamen la atención delante de los demás, bueno, entonces no lo hagas. No llames la atención delante de los demás. En la parte de arriba me parece que tenemos una hermana, hermano Prócoro, si me ayuda, que también tiene un comentario, para que nuestra hermana también lo diga. Voy a cerrar con el siguiente párrafo para terminar, y ahorita nuestra hermana de arriba hace un comentario y creo que también aquí abajo. Dice así el último párrafo: para combatir esta forma de hablar y en nuestro deseo de alcanzar la vida eterna, debemos tener siempre presente las palabras del Señor cuando dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nos invita, acá nuestra hermana, entonces sí hay que tener mucho cuidado, hermanos, en lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Ahorita que terminemos con los dos comentarios, les pongo algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a aprender a hablar para ya ir terminando con la lección. Adelante, hermana. Perdón, hermanos. Sí, yo quisiera comentar algo que también Crono viene en el cuaderno, pero es, por ejemplo, el caso aquí en Crónicas, 1 Crónicas 19, a grandes rasgos habla de una ocasión en que David quiere consolar al hijo de un rey que murió. Sin embargo, cuando llegan, dice, mas venidos los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón a Anán para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anán, a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores. ¿No vienen antes tus siervos a ti para escudriñar e inquirir y reconocer la tierra? O sea, como ese tipo de comentarios también insidiosos, ¿no? Sí. Y obviamente esto provocó que el rey se dejara llevar y humillara a los que habían ido, pues Así sí, es. verdaderamente a consolarlo, ¿no? Entonces, Sí. muy importante también cuidar cómo hacemos nuestros comentarios. Sí, claro que sí, hermana. Y también tener mucho cuidado, hermanos, cuando del otro lado alguien se ofenda por lo que les dijimos, y a lo mejor yo no tenía intención y se enojó, pues también a lo mejor ofrezco una disculpa, ¿no? Hermano, discúlpame, no era mi intención, pero también debo ser comprensivo, porque puede ser que al final hasta termine yo enojándome, ¿no? Oye, venía yo aquí a decirle algo bueno y hasta salí mal. No, tengamos cuidado y seamos empáticos. La empatía es esa, bueno, no le gustó, pues, que me perdone, dije una palabra mal, no era mi intención y hasta ahí. Y no pensar en que ya llevo yo un problema con el hermano, con la hermana, ¿no? Que a veces sucede eso, ¿no? Que al final, en lugar de resolver algo, como dice, terminamos ya peleados. En lugar de ser amigos, ya ustedes lo dijeron, no fui yo, hacemos enemigos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. El último, arriba, nuestra hermana, sí, adelante ya para ir terminando con los comentarios, ya que Sí, otro más. Perdón porque no me acuerdo de la cita, pero la Biblia dice que lo que habla la boca es lo que hay en tu corazón. Así es. Entonces hay que pensar qué es lo que quiere uno mostrar también. Gracias, hermana. Me parece que es una parte de la parábola de Jesucristo, ¿no? Que dice que lo que hay en nuestro corazón habla la boca, ¿verdad? Gracias, hermana. Hermano Procuro, antes de que se baje, es también hay una hermana que también quiere hacer otro comentario. A ver si lo alcanzamos. ¿Sí lo alcanzamos? Ahí viene. Hermano, quizá a lo mejor con esta lección algunos pensemos, pues ya no voy a decir nada para no agredir o no hacer sentir mal, pero no, se vale decir lo que sentimos, pensamos, deseamos, pero con asertividad. Esta Correcto. palabrita de asertividad es la habilidad de poder expresar lo que pienso y siento sin agredir o violentar a la otra persona. Bien. Eso es todo, hermano. Muy bien, sí, hermano, completamente de acuerdo. Definitivamente la lección, desde luego que sí, nos invita a que si lo que vamos a decir no ayuda, ¿qué dice? Mejor no lo digas. Pero también está la otra parte de, si estás viendo que hay algo que valga la pena, bueno, entonces sí lo dices. Sí, adelante.
Es que me acordé de algo, que la llave que nos dio el Señor Jesucristo es amar al prójimo. Cuando uno ama a alguien, no puede uno hablar mal de él. Así es, muy bien. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Y bajaba nuestro hermano ya para que vayamos terminando. ¿Alguien iba a hacer un comentario ya para cerrar, mis hermanos? Nuestra hermana y también nuestro hermano. Ya con eso terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Y ya nada más sí quiero presentarles algunos consejos importantes. Adelante, hermana. Bueno, hermano, en sí ya usted lo comentó, pero es cuando precisamente a veces para mí alguna frase o algo que dije o hice puede no ser con mala intención, pero si a la otra persona le lastima o le hiere, debemos de validar, porque muchas veces hay personas que te dicen así como, ay, ¿por eso te ofendiste? Ay, por eso, o sea, es minimizar sus sentimientos. Sí. Entonces debemos de aprender también a esa parte que usted ya la comentó, que es pedir una disculpa si la persona dice que la lastimamos con nuestras palabras. Así es, sí, lo que digo, a veces sentimos, no, pues yo lo dije bien, ¿no? O sea, la verdad es que nos sentimos tan bien que digo, pues ¿por qué le voy a pedir una disculpa? Pero yo pensaba así, yo creo que no, hermanos, sí tenemos que ofrecer una disculpa porque sí quizás algo dije, no era mi propósito, pero sí ofendí. Entonces también está bien, decía nuestra hermana allá arriba, pues es nuestro prójimo, ¿qué dice Jesucristo? Dice, si te pide la capa, ¿qué dice? Pues dásela. Si dice, ve, deja tu presente, ¿no dice así? Y fíjense, cuando Jesucristo dice eso, no es que yo haya ofendido, dice, si crees, ¿no dice así? Si crees que a lo mejor dijiste algo, ¿qué dice? Deja tu presente y ve y reconcíliate con quién primero. O sea, primero arréglate con tu prójimo, que lo tienes aquí, y después llevas tu presente ¿a quién? Pues a Dios. ¿Sí? O sea, es muy importante ese consejo. Y el último, cerramos con nuestro hermano ministro, ¿ya no? Ah, perfecto. Gracias a nuestro hermano. Vámonos a las últimas 2 diapositivas. Sí quiero compartirlas, hermanos, porque me parece la siguiente, que traen algunos consejos importantes. Santiago 1:19. De ahí partimos. Quiero partir de esa cita. Es la que creo que hace 8 días también fue parte importante en nuestra lección. ¿Qué dice Santiago 1:19? Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse. ¿Qué nos dice entonces nuestra lámina? Se me ayudan los hermanos a proyectarla. Vamos a ver que nos son algunas recomendaciones. Miren, pensar ¿qué cosa? Pensar antes de hablar. Organiza tus ideas, ten en cuenta el orden en que se expresarán. Y eso es importante. Pensar ¿qué cosa? Es lo que dice, ¿verdad? Tardo ¿para qué? Para hablar, y pronto ¿para qué? Para escuchar. Habla despacio y con claridad. También es importante, hermanos, a veces si hablamos muy fuerte, si hablamos muy bajito, puede también causar un problema. Si estoy molesto y enojado, ¿cuál será la recomendación? ¿Decirlo? No, mejor, ¿qué cosa? Creo que hay un consejo que dice ahí, respira, dice, practica la respiración profunda, sentirse más relajado y concentrado, eso también nos ayuda, ¿sí? Habla despacio y con claridad, utiliza pausas, dale tiempo al público para procesar la información, da oportunidad a lo que estás expresando, mantén una postura erguida. Fíjense que no suena importante, pero también la posición en la que estamos, ¿sí? O sea, sí tenemos que estar de frente a la persona, porque a veces hasta como de ladito o como que agachados estamos hablando, entonces no somos claros. Sentirse seguro y relajado. Me tengo que sentir seguro de lo que estoy diciendo. Por eso, fíjense que esto nos hace reflexionar, porque si lo que voy a decir no le va a ayudar en nada, mejor ¿qué cosa? Mejor no lo digo. Practica la respiración profunda. La siguiente, hermanos, esa es importante, el respirar profundamente nos ayuda a relajarnos y también expresarnos mejor. Mantener contacto visual, y esto lo dijo nuestra hermana, a veces hablamos de los demás, ¿a qué dice? ¿Cómo dijo? No los tenemos. Entonces, si vamos a decirle a alguien, ¿cuál es la recomendación? Pues tiene que estar allí, ¿no es así? Esa puede ser también una recomendación. Si de quien voy a hablar no está, ¿qué cosa hago? Pues mejor no lo digo. O si está aquí, bueno, mantén un contacto, proyecta la voz. Digo, si lo que voy a decir es para que le ayude, pues tengo que ser también alegre, ¿verdad? Digo, si quiero hablar, decía nuestra hermana, para una endecha, para algo de triste, bueno, seguramente mi rostro va a cambiar, pero también debo de prestar atención si eso le puede ayudar. Practica la escucha activa, interésate por lo que los demás dicen. También es importante eso, hermanos. Fíjense, para que yo pueda expresar bien mis ideas, ¿qué tengo que hacer? Pues escuchar. ¿No dice así la cita? Fíjense cómo estas recomendaciones se basan allí.
tardo para la ira, tardo para hablar, pero pronto ¿para qué? Para escuchar, practica la escucha, evita temas que puedan generar discusiones. Esto también es importante, hay temas polémicos, hermanos. Digo, si el foro se abre para eso, pues lo hacemos, ¿verdad? Pero si estoy en una charla diferente, pues hay que evitarlo. Dice, corta y cambia de temas y el ambiente se pone como. También eso es importante porque a veces dice una frase en el mundo, le echamos más que. Y tristemente somos así. Nos gusta, ¿no? A veces no hablamos, no decimos nada, pero cuando empieza la discusión acalorada, empiezo también yo a participar. No, aquí dice que no, evitemos. Tenemos que evitar temas, hay temas que son, ya lo mencionaron, difíciles, complejos, hay que, mejor me preparo, mejor estudio bien, reflexiono bien antes de participar de un tema que puede ser complicado. Y el último, utiliza conectores, símiles, ejemplos, para que el discurso sea como, para que el discurso pues, tenga un poquito más de complejidad. Estos consejos, hermanos, lo que en pocas palabras nos dicen es, estudia más, lee más, decía nuestro hermano, acércate más a escuchar. También dice otra parte en la Escritura, dice eso, ¿no? Acércate más, pero ¿para qué? No para ocupar los lugares de hasta adelante, decía también una parábola, ¿no? Que los príncipes escogen los mejores lugares. No, acércate más, pero ¿para qué? Para oír, para eso, acércate más, lee más. O sea, la sabiduría que nos proponen no es para tener, decía Eclesiastés, pues en las muchas letras también hay aflicción. No es eso. No es, decía el hermano, hay que leer, bueno, ahora sí voy a leer, leía un libro, ahora voy a leer 10 libros al año, ¿no? No, es para que te ayude. Es lo que decíamos al principio, hermanos, Corintios capítulo 1. O sea, ¿de qué me sirve la profecía? ¿De qué me sirve conocer 5 idiomas si no hablo con nadie? ¿De qué va a servirle a una persona ser políglota, hermano, si no habla con nadie? ¿Le servirá de algo? Pues no me sirve. ¿De qué me sirve saber de carpintería si nunca he construido una silla? Pues ¿de qué me sirve? Pues de nada, no sirve de nada, hermanos. Hay quienes somos diestros para alguna actividad, pero si no lo comparto con la iglesia, con los hermanos, ¿de qué sirve? Pues no sirve de nada. Entonces, regreso a esa última idea. Hoy es el control de la lengua, hermanos. Vamos a practicarlo. Ojalá que estos puntos y consejos que dimos nos ayuden para que nos perfeccionemos en nuestra forma de hablar, para que hagamos amigos. Tenemos que hacer amistad en la iglesia, sí lo tenemos que hacer, hermanos. La invitación es esa, que hagamos amigos y al expresar mejor nuestra manera de hablar con nuestros hermanos que aquí vemos, pues imagínense cómo nos vamos a expresar con Dios. Mucho mejor, ¿no les parece? Mucho mejor va a ser la expresión que vamos a tener con nuestro Dios. Las preguntas, ¿a qué debemos atender para no pecar con la lengua? Pues a nuestras palabras, ¿no? Debemos atender a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, ya se decía, que pues la boca habla lo que tiene ahí en el corazón. Entre otras cosas, ¿qué debemos pedir a Dios en nuestra oración? ¿Qué le tenemos que pedir a Dios, hermanos? Pues que nos dé sabiduría. El Salmo habla acerca como de un guardián, ¿no? Si leyeron la cita, Salmo 141:3, habla como que ponme a alguien aquí que me ponga la mano y me diga, no hables. Había un programa así, ¿no? Me acuerdo que había un programa donde saltaba un señor y no dejaba hablar al de al lado cuando iba a decir algo que no era. Bueno, lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría, es prudencia, hermanos, para detenernos, ¿sí? Antes de que podamos decir algo. ¿Qué otro efecto se produciría en aquel que tiene control de lo que dice? ¿Qué otro efecto se producirá, hermanos? El efecto es muy grande en aquel que tiene control de lo que dice. Ya lo mencionamos, a veces hasta entre los sabios, no sé si es la cita que dice eso, pero hay una cita que dice que aún el que calla, fíjense lo que dice, el que calla es más sabio todavía que el que decía nuestro hermano, ¿no? El que tiene más palabras. De veras, a veces hasta quedamos mejor, ¿no? Cuando no hablamos, no decimos nada, quedamos todo mucho mejor, hermanos. Entonces, el efecto que produce, pues es importante. ¿Cómo se explica de Proverbios 10? Lo leímos, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan la cita, hermanos, que leímos? La leyó nuestro hermano, alguien nos ayudó a leerlo, ¿se acuerdan o no lo recuerdan que lo leímos? Proverbios, leímos 10, 21 y 22. Yo creo que nos vamos rápido a leerlo para que no nos vayamos tan... Sí, dice, más la lengua perversa, dice, la voz del justo producirá sabiduría, más la lengua perversa será cortada. Los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, pues no hay mucho que explicar, hermanos. Pero es cierto, lo que nos invita es eso.
Y sabiduría es conocimiento. Sabiduría es conocimiento. Entonces saber es conocer, es leer, es escuchar, es prestar más atención. Y eso nos va a ayudar, mis hermanos, a distinguir, pues cuando a lo mejor lo que estamos diciendo no caiga bien a la persona que lo escucha. ¿Por qué no debemos hablar a la ligera? Mateo 12, ¿por qué no debemos hablar a la ligera? Fíjense qué expresión, ¿no? ¿Sí han escuchado esta expresión, hermanos? ¿Qué es hablar a la ligera? Pues es hablar sin tapujos, algunos podemos decir, como decíamos, ¿no? Sin pelos en la lengua, alguien dice así, ¿no? O sea, sin tapujos, o sea, no pongo freno. Dices, ya leímos en Santiago que tenemos que poner, ¿qué cosa? Pues sí se necesita poner un freno. Entonces, ¿por qué no debemos hablar a la ligereza? Pues ya se mencionó, hermanos, que se puede ofender a algunos, ¿no? Mateo capítulo 12, muy rápido y breve, que ya se nos acabó. Mateo 12, 36 dice el versículo, Mateo 12, 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Pues todavía doble observación. O sea, nuestras palabras también no solamente nos van a condenar, sino también van a dar cuenta de nosotros, todo lo que hayamos dicho. Por eso es importante que reflexionemos, y si hemos dicho algo inadecuado, pues lo mejor es pedir una disculpa, arrepentirnos y ver la manera de enmendar ese mal hecho, porque dice la cita que pues se nos van a tomar en cuenta, ¿no? ¿No es así? ¿Qué lengua nos ha dado el Señor y debemos retener? ¿Qué lengua nos ha dado? ¿Lengua de qué? De sabios. ¿Qué lengua nos ha dado el Señor? Nos ha dado lengua de sabios, hermanos. La verdad es que yo creo que a todos los hombres, a todos les ha dado nuestro Dios la oportunidad de ser como, de ser buenos, de ser sabios, de ser entendidos, de ayudar a su prójimo. Pero algunos hombres han tomado otro camino. La invitación es que tomemos el camino correcto, hermanos, que nos eduquemos y que nos corrijamos y que seamos muy cuidadosos en las palabras. El último versículo para cerrar, ya para terminar. Adelante, adelante. Si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Amén. Hermanos, es importante entonces, la verdad es que así como ya lo vimos, si con nuestro mismo corazón y nuestra misma boca adoramos, alabamos, porque hoy que hemos cantado, y hemos cantado unos cantos de alabanza, ¿a quién? Pues no podemos por otro lado hablar mal de nuestros hermanos o hacer un comentario a sus espaldas. Ya viste lo que no. Tengan cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado en no llegar a cometer estos errores. Hermanos, me disculpo por el tiempo, ya se nos fue, y también me despido de ustedes. Pasa a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Pasa a vosotros.